Suprema Corte de Justicia de la Nación congela la nueva política eléctrica de la Secretaría de Energía. Responde el presidente que habrá denuncias contra empresas que obtuvieron contratos por influyentismo o corrupción. La construcción del Tren Maya al margen de la ley. Hay una suspensión del juez que sigue paralizado el tramo 1. El Senado de la República aprueba en lo general y lo particular la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que acelera el proceso del TECMEC. Asesinan a balazos a la rectora de la Universidad de Jalapa, María Guadalupe Martínez Aguilar. Maduro da 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que abandone Venezuela. La Secretaría del Trabajo llevará a cabo aquí en Querétaro la 9ª Bolsa de Empleo Virtual para técnicos y profesionistas con casi 400 plazas. En la entrevista, Gilberto Lozano y hoy martes la colaboración de Valentina Márquez Miranda, que hablará sobre el tráfico de especies. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 237 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Quiero antes agradecer mucho la comprensión de nuestra audiencia. Ayer tuvimos severos problemas técnicos que nos impidieron realizar pues todas las emisiones del día en Querétaro Network TV, pero pues ya sabe, esto es rápido y gracias a Javier García Santana estamos en condiciones. Una disculpa por una pues terrible falla que no pudo componerse en tiempo y forma. Agradecemos su comprensión y las muchas llamadas que tuvimos ayer por esa ausencia. Hoy es santo de Adolfo y de Marcial. Muchas felicidades a Gerardo Adolfo Pérez Retana, nuestro buen amigo, y Arturo Marcial, el director de Televisión Universitaria. Muchas felicidades, que la pasen bien. También hoy es Día Internacional de los Asteroides. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 30 de junio Día Internacional de los Asteroides en memoria del acontecimiento del bólido de Tunguska en Siberia, que ocurrió en 1908. Vámonos al video del día. Esto es un adelanto seguramente de cómo tendremos que vivir en la post-pandemia, o incluso pueden ya empezar a operarse estas medidas. Son imágenes de nuestro compañero de Acapulco que las tomó en Europa. En la nueva normalidad de Acapulco tienen que aplicar algo como aquí en estos restaurantes que estamos viendo, que todos los comensales les toman la temperatura antes de ingresar al restaurante, aquí en este restaurante de tipo buffet. Así que aquí observan también cómo los italianos tienen sus separadores con vidrio, ¿sí? Vean aquí, aquí están los separadores. Este es un separador, sí, de vidrio. Aquí está Selene. Selene, saluda a nuestros amigos de Acapulco. Hola. Por favor. Vean, aquí está, aquí comió Selene y aquí comió su marido, o sea que soy yo, ¿no? Bueno, pues esa es la nueva normalidad que se tiene para poder tomar las medidas de contingencia en los lugares públicos. Es lo que compartimos para Acapulco ahora y a Guerrero, Chilpancingo, ahora que se va a volver a la nueva normalidad. Los supermercados, todas las personas traen sus cubrebocas, sí, como lo estamos observando aquí en este video que comparte Domitilo Soto para todos ustedes. Deseamos que Acapulco tenga un mejoramiento en su salud. Acapulco, Guerrero, Chilpancingo, México, todo mundo. Por eso es que comparte Domitilo Soto la nueva normalidad que se establece en Italia, en estos restaurantes públicos.
Esperamos que esto sea de gran utilidad. Ese es el objetivo de hacer estos videos, de compartirlos a todos ustedes. Que todos los ciudadanos porten su cubreboca, como lo estamos observando aquí en este video que compartimos para nuestros contactos de los grupos, de las redes sociales. A todos ustedes les deseamos buena salud en la nueva normalidad que se va a realizar ya en Acapulco, en México, en todos lados, ¿no? Chao, arrivederci. ¿Cómo la ves? El ingenio humano, ¿no? Y hay otra serie de cosas, además de estos separadores. Por ejemplo, ya lo hemos visto aquí en Querétaro, algunos servicios de taxi traen ya al operador totalmente aislado. Otra de las cosas que se han visto es, por ejemplo, en el restaurante, ubicar monos de peluche de tamaño humano para pues decir que en esas sillas no se pueden sentar y que se guarde la sana distancia, no puede haber más de 2 personas en una mesa, en fin, tendremos que irnos acostumbrando e ingeniándonosla para que pues podamos reactivar las actividades con la sana distancia y toda la serie de medidas. A propósito de ello, aquí en Querétaro, miren, hay unas brigadas, unas jovencitas, que si lo ven en la calle, sin tapaboca, le entregan este volante para, pues, resaltar la importancia de utilizarlo. Ya científicamente se ha comprobado que en un 95% ayuda a contener una posible infección y le están regalando. Tengo entendido que el gobierno adquirió alrededor de 400,000 tapabocas y los están regalando. Pero, pues, procure usted tener una bolsita, su dotación de tapabocas. Si no tiene recursos económicos, entonces acuda al municipio o con estas jovencitas que se lo entregan. Vámonos a las efemérides del día con la voz siempre amable de Gabriel González. Como hoy, pero de 1520, los aztecas gobernados por Cuitláhuac expulsan de la ciudad de Tenochtitlán a los conquistadores españoles en la llamada Noche Triste. En 1917, en México, se firma la Constitución Política del Estado de Campeche. En 1957, en Santiago de Cuba, la dictadura de Fulgencio Batista asesina a los revolucionarios Josué País García, Floro Vistel y Salvador Pascual. En 1997, en Hong Kong, caduca el Tratado de Nankín y la península pertenece al Reino Unido. En el 2010, en Estados Unidos, la Metro Golden Mayer se declara en bancarrota tras deber $2.500 millones y cierra sus estudios tras casi 90 años de éxito. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, muchas gracias, Gabriel González. Pues bueno, ayer lunes debíamos haberles dado la historia de la semana. Es el día que le tenemos fijado, como ya les expliqué, tuvimos problemas técnicos muy severos. Hoy les entregamos esta cápsula. Por tercera ocasión, la organización denominada Frena realizó caravanas a lo largo y ancho del país y en muchas ciudades del extranjero, sumando un total de 197, como una forma de expresar su rechazo a las políticas que está llevando a cabo la administración de Andrés Manuel López Obrador y exigiendo no solamente que se vaya, sino que sea procesado y encarcelado al considerarse que es un delincuente confeso, al haber admitido públicamente en una de sus conferencias mañaneras que fue una orden directa de él el liberar a Ovidio Guzmán en los hechos registrados en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre pasado. Si lo recuerda, luego de los hechos se generó toda una serie de confusiones en el gabinete de seguridad, dándose diversas versiones. Primero, que fue una decisión colegiada para terminar en una mayor confusión.
luego de los hechos, dejaron claro que Ovidio fue capturado en un operativo especial, existiendo una orden de aprehensión con fines de extradición y que ya en el poder de las autoridades fue liberado, y esa orden, ya quedó claro, fue directamente de López Obrador, aunque en un principio lo negara. El presidente, a su vez, admitió que se dio la orden en función de que pudo haberse creado una masacre donde pudieron haber fallecido 200 civiles inocentes, una estimación o probabilidad contra una violación a la Constitución y a un ordenamiento expreso del artículo 130 del Código Penal Federal. Tuvieron que pasar casi 8 meses para que finalmente quedara en clara la situación y que se dejara claro de dónde salió la orden. Lo extraño es por qué al hijo de uno de los más peligrosos delincuentes, y no hay relación entre la posibilidad de calcular un efecto sobre 200 civiles contra las miles de muertes que sigue cobrando el crimen organizado. La gran inquietud que esto ha generado se suma el hecho del atentado en contra de Omar García Hartuch, perpetrado por un comando de 28 personas la mañana del viernes 25 de junio en la avenida Reforma, en plena avenida Reforma en la Ciudad de México, cuya autoría, señalada por el propio García Hartuch, fue orquestada por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Aquí llama la atención cómo fue que tan rápido los ubicó, a lo mejor ya los conocía. Días antes se filtró la información de las amenazas que atentarían en contra del propio director de Seguridad Pública, del canciller Marcelo Ebrard y del director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, así como de Alfonso Durazo, lo que representa ya un abierto desafío a la autoridad, al Estado. Tanto el culiacanazo como el atentado contra el director de Seguridad Pública constituyen un abierto reto al Estado que se ha mostrado incapaz de contener las acciones de las bandas organizadas y los cárteles que operan impunemente a lo largo y ancho del país. Hay estados y regiones críticas y lamentablemente en el país cotidianamente se multiplican los actos de violencia, pero peor aún, por algún asunto leguleyo, son liberados, como ocurrió con el domingo, al liberar a la mamá, la hermana y la prima del Marro, presuntamente por haberlos torturado. Pero al fin de cuentas, el Marro sigue libre, sigue actuando en total impunidad, y su familia, que presuntamente manejan los aspectos financieros, caminan tranquilamente en las calles de Guanajuato, donde este cártel ha masacrado a centenares de personas, secuestrado y extorsionado a miles. Los registros señalan una cifra cercana a los 50,000 homicidios en lo que va de este gobierno, homicidios dolosos y actos violentos que se suceden a diario. Esto nos habla de una incapacidad para enfrentarlos y el deber que tiene el Estado, con E mayúscula, en garantizar la seguridad de todos los mexicanos. En la cúpula gubernamental parece no ocurrir nada, aun cuando el presidente dice que todo lo sabe, no se entera de las tragedias que viven muchos mexicanos inocentes, como las 3 personas, una de ellas muerta, que como daño colateral se dio en el operativo contra el secretario de Seguridad Ciudadana, en donde incluso algunas personas sospechan, y así lo han expresado en las redes sociales, que se trató de un autoatentado para justificar los pésimos resultados que se tienen en el combate al crimen en la Ciudad de México y que se repiten en muchos estados más, que aunado a la confesión de que fue una orden directa del presidente, lo implican con su confesión de un delito que, sin embargo, nada pasa, y de seguir por ese camino no estamos lejos de llegar a un narcoestado. Ese es el peligro real que enfrentamos. Por ello, se entiende que cada vez la voz de muchos mexicanos inconformes están levantándola a través de Frena y otras organizaciones, y si seguimos por ese camino, aunado a la crisis económica que ya tenemos encima, hay un panorama desolador para el país. La sociedad, nosotros mismos, tendremos que hacer algo, actuar muy firmemente y elevar la voz.
Esa es la entrega que le tenemos preparada para mañana. Ya tenemos en la línea telefónica nuevamente en entrevista exclusiva a Gilberto Lozano. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Álvaro? Me da mucho gusto saludarte y a toda tu audiencia. Encantado de estar en este espacio para poder dialogar. A tus órdenes, Juan Álvaro. Pues sí, yo quisiera, por el tiempo que tenemos en el noticiero, dos cosas. Que nos dieras de viva voz un resumen de esta caravana del domingo y, por otro lado, se hablaba ayer de que ya te están acusando por ahí de que estás amenazando de muerte al presidente. ¿Qué nos dices sobre estos dos aspectos, ingeniero? Con todo gusto. Mira, primero empezamos por el reporte. Decirte que fueron 196 lugares donde se dio la caravana. Crecimos aproximadamente un 16% contra las 2 semanas anteriores. Acuérdate que venimos de 77 caravanas, después 141 y ahora 196. El estimativo que tenemos de participación es del orden de 2 millones de mexicanos. Hubo 4 pequeños incidentes, mucho entusiasmo, mucha alegría, que me decía un historiador que en los últimos 80 años nunca le había tocado ver tanta bandera mexicana fuera de un mes de septiembre típico, ¿no? Que es cuando se festeja la patria. Ahora verdaderamente estamos en este proceso de defensa de la patria, pues sacando todas nuestras banderas mexicanas con mucho orgullo y por nuestras familias. Hubo 4 pequeños incidentes. El primero de ellos ocurrió en Tapachula, Chiapas. La alcaldesa, lógicamente de Morena, prohibió hacer la caravana. Los tapachultecos se las ingeniaron para hacerla aún así, porque ella explicaba que pues ahorita la atención está puesta sobre los migrantes centroamericanos y que Tapachula está totalmente orientada pues a la gente de Honduras, de Guatemala, más que a los mexicanos, y que no era momento de andar haciendo caravanas. La señora Rosa Irene Nieto, es el nombre de esa alcaldesa de Morena, bueno, pues enseñó el cobre en la forma más primitiva que uno se puede imaginar. El segundo incidente fue en Acapulco, un incidente afortunadamente menor, que consistió básicamente en que 3 personas de Morena quisieron taponear la manta de la gente de Acapulco, una manta en donde dice López Obrador, no eres bienvenido a Guerrero, y bueno, pues en forma un poquito agresiva, pusieron su manta encima. La gente que tenía instrucciones de no caer en provocaciones, dejó que la pusieran, se fueron y ya la quitaron y ya quedó la manta, pero sí fue una forma bastante agresiva de hacerlo y ese incidente también fue reportado. El tercer incidente ocurrió en Tequisquiapan, Querétaro. Básicamente ahí lo que ocurrió fue que una persona, aparentemente fanática de López Obrador, le aventó una piedra a uno de los automóviles de la caravana, afortunadamente sin ningún rasguño para ningún ser humano, pero sí le quebró el parabrisas y bueno, pues eso ya hizo que lo detuvieran. Evidentemente una persona aparentemente bajo los influencia del alcohol, digo, puede ser un asesinato, un homicidio involuntario, afortunadamente no pasó mayores. Y por último, pues también otro, un vecino de López Obrador, de Macuspana, arrojó su carro contra un carro de la caravana en Villahermosa, Tabasco. Fuera de golpearle un poco la puerta, esta persona fue detenida por la policía. La misma gente de la caravana lo agarró sin pensar en lincharlo, y apareció que sí era un vecino de Macuspana muy pagado por López Obrador para pues hacer esos incidentes. Son 4 pequeños incidentes, saldo blanco, una participación muy, muy fuerte, y bueno, también un pequeño, pero ese no llegó a mayores, incidente en Toronto, Canadá. Recordemos que hubo 47 ciudades en el extranjero que hicieron estas caravanas o protestas por la situación de los consulados, que más que caravana eran protestas, con las mantas, con todo el esquema de frena, y pues la gente muy entusiasmada a ir a la 4ª caravana, que será el 12 y 13 de julio,
Y debo decirte que pues los medios cooptados, pagados por el gobierno, pues evitaron mencionar este fenómeno social ya a nivel nacional e internacional, y es increíble que tú veas reportajes en Dallas, Texas, en Nueva York, en Washington, más fuerte de estas caravanas que lo que propiamente hicieron los medios nacionales. Esa es la situación de las caravanas. En el otro tema, yo quiero platicarte un antecedente, Juan, Sí. y a toda la gente que nos escucha. Ya desde la primera organización de la primera caravana, se recordarán aquellos grupos de vándalos que estuvieron ahí asusando a la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México, buscando amedrentar que no se hiciera esta caravana por miedo de la gente. Nosotros seguimos adelante, estamos con base en la ley, es una protesta pacífica, respetuosa, y salimos adelante. Después se las ingeniaron la gente de Morena para inventarse unos comités de defensa de la 4T, o comités de defensa tipo cubano, tipo venezolano, que pues bueno, como que tratando de decir que ya hay un comité que defiende a López Obrador. La verdad es que no se presentaron en ningún lugar como tal. Creo que están batallando para reclutar gente para esos comités y van a tener que entregar despensas. Igual esa segunda ocasión tampoco nos amedrentaron, tan es así que se duplicó el número de caravanas. Y ahora con el exitazo que tuvo esta tercera caravana, Juan, pues era lógico que hubiera una reacción del estilo y forma de ser de Pigmenio Ibarra, que es el que maneja las redes sociales de López y de todos los achichincles y lacayos de la 4T, buscando sin una sola evidencia, sin una sola prueba, y más allá que unas fotografías ahí que montan, tratando de decir que Frena está considerando el generar un atentado contra el señor López. Es un Lo montaje. niego categóricamente, no hay ni siquiera la mínima insinuación de algo así. Recordemos que el que usó por primera vez la palabra golpe de Estado fue López Obrador, el primero que se sintió parecido a Salvador Allende, que todos sabemos cómo terminó su vida, fue el propio López Obrador. Y como yo lo decía en un video ayer, Juan, pueden ver en mi canal de YouTube 525 videos y nunca ha aparecido en la mínima incitación a la violencia, a los actos no pacíficos, al uso de las cosas que no respetan la ley. Tan es así que en este video yo mencionaba que no se preocupara el señor López, nosotros no vamos a quemar pozos petroleros, nosotros no vamos a tomar paseo de la Reforma por meses. Nosotros lo que queremos es que se vaya y que deje de llamarnos oposición, porque nosotros somos los que pagamos su sueldo. No somos ninguna oposición, somos una soberanía. Entonces están perfectamente identificados los portales que se inventaron esta historia y las personas que se inventaron esta difamación y calumnia, pues un poquito para buscar amedrentar y como mandando un mensaje de ahora resultamente con motivo del atentado o autoatentado que ocurrió en la Ciudad de México con el señor García Harfuch, que la inteligencia que dice que tiene no sirvió para nada, que después de 400 balas el señor salió casi intacto, hasta peinadito. Entonces creo que como se puso de moda el tema de los atentados, el tema de la reacción del marro, tuvieron que soltar a la mamá, todo esto configura un caldo de cultivo, además del récord de 45,000 asesinatos, el desgobierno total en el tema del coronavirus, pues que se le antojó a Pigmenio Ibarra darle órdenes a un portal llamado Revolución 3.0 y otro llamado Regeneración, pues sin inventarse una historia, buscando amedrentar, asustar a la gente, como si hubiese algún complot. Esa palabra ni siquiera existe más que en el lenguaje del señor López y la gente del cuatrote que lo sigue, pero categóricamente negamos que haya ni siquiera, como te digo, el pensar en quemar un pozo petrolero o en llamarle chachalaca o el ponernos la banda presidencial nosotros o tomar Avenida Reforma. Entonces, Vaya, todo el mundo ha visto que son marchas y caravanas respetuosas, todas con base en el Estado de Derecho, y solamente una mente enferma, preocupada de que se está tambaleando el gobierno de López y que está más cerca de tener que renunciar a quedarse en la presidencia,
pues evidentemente dan estos golpes o estas patadas de ahogado que nadie se las cree, simplemente para tratar de asusar pues al pueblo un poco más ignorante de las razones por las que Frena existe y sus objetivos. Entonces esa fotografía que maneja un youtuber de la charola con la imagen de López Obrador es un montaje, Gilberto. Bueno, la verdad es que se sacó totalmente de contexto. Tú puedes ver en mis videos que he utilizado una máscara de López Obrador haciendo una simulación de entrevistas, haciendo que lo ponemos medio de piñata. Pues bueno, son cosas un poquito del arte de la no violencia, del movimiento pacífico, que buscan en forma irreverente mostrar tal cual es a López. Entonces, evidentemente, nunca ha habido un solo comentario, el más mínimo, ni siquiera, déjame decirte, Juan, ni siquiera he aceptado en los chats de WhatsApp, comunicaciones de mail, respuestas en YouTube o en Facebook, el decir cuando alguien dice, ojalá que le pegue el coronavirus. Ni siquiera eso, Juan. Podría alguien decir, Gilberto dijo que sí, que quiere que le pegue el coronavirus a López. No, esto no tiene nada que ver con la vida personal del señor López, simplemente ya no es mandatario de México. A diferencia de la entrevista que tuvimos la vez pasada, hoy es un criminal confeso, y creo que antes del 19 de junio no nos habíamos conversado, Juan, a tu audiencia, decirle que el señor, el 19 de junio, confesó un crimen, que es un delito grave, que ya lo podría tener en la cárcel, y que falta la actuación del Poder Judicial, de la Federación y evidentemente de la Fiscalía General de la República, cuando él confesó que permitió y decidió la evasión de un reo, en donde en el Código Federal Penal, en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Constitución, no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer que alguien pase por encima de la ley y que pueda atenuar el darle para atrás a una orden judicial de captura, a una orden de extradición que generó un operativo de 200 personas y después todo va para atrás por un análisis de riesgos que nada más está en la poca materia gris del señor López. Pero la Fiscalía... Creo que ante esa preocupación de ya nosotros están llamando más allá del AMLO vete ya a AMLO al penal, creo que ha picado duro la cresta de esta gente, de los fanáticos de la gente que vive de Morena, y que entonces pues se inventan historias y novelas inexistentes y que son incapaces de poder comprobar que yo haya ni siquiera con el pétalo de una rosa tocado asuntos de la vida personal del señor López. Pero la Fiscalía no ha hecho nada. En todo caso, como ciudadanos o alguna cosa así, ¿se ha presentado alguna denuncia, alguna demanda, algo? La primera cosa que te tengo que decir, Juan, es que este delito, que es un delito grave, que está en el artículo 150 del Código Federal Penal, es un delito que se persigue por oficio. Es decir, sin necesidad de una querella o denuncia, Alejandro Gertz Manero, si no estuviera dormido o le debiera su puesto a López Obrador, ya debería de haber imputado el delito para generar inclusive un juicio de procedencia o de desafuero y la consecuente orden de aprehensión, porque este es un delito que sobrepasa los 6 años de prisión. O sea, no puede salir libre bajo fianza. Entonces, nosotros sí presentamos una querella superficial, simplemente como un foco amarillo. No nos han dado número de carpeta de investigación. Vamos a insistir el martes de la próxima semana en la Fiscalía General de la República, pero hoy todo el mundo sabe que los órganos de procuración de justicia, como es la Fiscalía, es una fiscalía carnal, a modo, y lo que menos procura es la justicia de México. No es más que un lacayo y esclavo de un dictador chavista que hace y deshace con la ley, como lo vemos en el momento en que estuvo no solamente soltando al Chapito, sino más allá que eso, o sea, saludando en el propio terreno de donde viven ellos y saludando a la señora, y bueno, pues ya todos los hechos los tienen los mexicanos en su mente. Realmente tienes que ser un criminal para seguir defendiendo a un tipo y decirle presidente, cuando desde el punto de vista del Estado de Derecho
Él está inhabilitado y destituido de facto por el Estado de Derecho mexicano. Pero no pasa nada, ¿no? El fiscal no va a hacer nada. Es correcto. Hay que exhibir completamente estos órganos de procuración de justicia y nosotros ya tendremos que ir a cortes internacionales. Pero no sigue siendo esa la apuesta principal. La apuesta principal es un pueblo ya indignado, harto de la corrupción, harto de la impunidad, donde disfruta a placer Peña Nieto y su gabinete de todo lo que se robaron y saquearon al país, otros gabinetes anteriores, donde Romero de Champs se pitorrea, donde se pitorrea Napoleón Gómez, el de Esther Gordillo, este otro Marcelo Ebrard, que también tiene muchos delitos en su contra con la línea dorada del metro. Entonces estamos en manos de cuatreros. Hoy los bandidos son el poder político de México y no nos queda a los ciudadanos más que luchar en todo lo posible dentro de lo pacífico y el Estado de Derecho para que se vayan a las Islas Marías. Bueno, pues muchas gracias, Gilberto. 12 y 13 de julio la siguiente caravana, ¿verdad? Es correcto, yo creo que vamos a superar las 220 ciudades porque cada día más recibimos más llamadas de ciudades que a veces ni su nombre conozco, queriéndose sumar a este proceso de decir López vete ya, López al penal. Bien, Gilberto, te agradezco la llamada. Seguiremos dando cobertura y seguimiento a este movimiento ciudadano. Gracias a tu audiencia, un saludo para todos, Dios los bendiga. Gracias, buenas tardes. Bien, pues ahí tiene usted de viva voz a Gilberto Lozano con esa presunta demanda que algunos youtuberos anunciaron. Veo muy tranquilo a Gilberto y de la denuncia, pues obviamente se supone que la fiscalía es autónoma y que efectivamente estos delitos se persiguen por oficio y no tenemos nada. Vámonos a las noticias nacionales e internacionales. Maduro da 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que abandone Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes su decisión de expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Pedrosa, en las próximas 72 horas. He decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país, dijo el mandatario durante un acto de entrega de reconocimiento a periodistas venezolanos. Y en más información internacional, el Congreso de Guatemala desoye al Constitucional en su afán de desaforar jueces. El Congreso de Guatemala desobedeció este lunes a la Corte de Constitucionalidad, la máxima tribuna del país, al incumplir con el traslado del expediente original de proceso con el que la Comisión Permanente del Legislativo pretendía desaforar a 4 altos magistrados. La Corte aseguró que el Congreso incumplió con la entrega del expediente original del proceso de desafuero emprendido el pasado viernes contra 4 magistrados constitucionales, denunciados por un abogado que pedía retirar la inmunidad de 4 magistrados por haber otorgado un amparo a la Fiscalía que detuvo la elección de la Corte Suprema de Justicia y salas y cortes de apelación. Y cerrando con la información internacional, China promulga su ley de seguridad en Hong Kong con penas de cadena perpetua. La Ley China de Seguridad Nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entrará en vigor tras ser aprobada por el Legislativo de China y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping. Aunque todavía no se ha divulgado el texto definitivo aprobado por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, sí se ha filtrado que no tendrá efectos retroactivos salvo para actos criminales de naturaleza continuada y que las penas máximas podrán ser de cadena perpetua. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. Muchas gracias, Anaí Barrón y Gabriel González, por este resumen de las noticias nacionales e internacionales. Les informamos también de última hora que Emilio Lozoya aceptó ya la extradición a México y colaborar con la Fiscalía General de la República. Recuerde que
Estoy fuera entonces. ¿Nacionales? Vamos con las noticias nacionales. En la información nacional, Senado aprueba en lo general y lo particular Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y aboga la Ley de la Propiedad Industrial. El dictamen obtuvo 106 votos a favor y 2 en contra en lo general, mientras que con 102 votos a favor y 1 en contra se aprobaron los artículos reservados con las modificaciones aceptadas. El dictamen se remite a la Cámara de Diputados. El proyecto para expedir la nueva ley consta de 410 artículos distribuidos en 7. Además, cuenta con 18 artículos transitorios para su correcta implementación y entrada en vigor. El objetivo de esta ley es adecuar el marco normativo a las disposiciones del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Lo anterior en materias como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respalda a la Comisión Federal de Competencia Económica y congela nueva política eléctrica de la Secretaría de Energía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, su fiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, emitida por la Secretaría de Energía el 15 de mayo del 2020, en la que se ponderaba la generación de rápido arranque o base que concentran principalmente las plantas de Comisión Federal de Electricidad, por encima de la generación intermitente renovable, principalmente de los privados. Se suspenden todos los efectos y consecuencias del acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Así lo notificó el Poder Judicial. El pasado 22 de junio, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Corte por considerar que dicha política violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Federal, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial. La suspensión ordenada por la Corte deja sin efectos la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, luego de que empresarios consideraron que de no ofrecer certidumbre a las inversiones realizadas y las futuras tendrán que invertir más, lo que ocasionará un incremento en el costo de la electricidad por medio de energías renovables al aumentar el monto de la inversión. La cautelar de suspensión estará vigente hasta que el Pleno de la Corte resuelva el fondo del asunto. Por otra parte, la construcción del Tren Maya al margen de la ley. Fonatur desoyó una asesoría de 60 millones de pesos que recomendó tener la manifestación de impacto ambiental antes de iniciar las obras del Tren Maya. Los promotores de la obra decidieron retroceder la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales por los que pagaron 60 millones de pesos. Su objetivo, poder comenzar la construcción de un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una manifestación de impacto ambiental. Informó para Noticieros Q Metropolitano Gabriel González. En la información. Gracias Anaí Barrón y a Gabriel González. Estamos transmitiendo en vivo y nuestro control maestro sigue estando remoto. Esas son cosas que pasan en los noticieros, pero tiene usted la garantía de que en este momento le estamos transmitiendo, dándole las noticias más relevantes y de última hora. Precisamente, Emilio Lozoya ya aceptó su extradición a México, ya sabe que está pues detenido en España, y además dijo que va a colaborar con la Fiscalía General de la República en esta investigación que tiene mucho fondo
ahí sí, una enorme corrupción con todo lo relacionado con el Pemex. Él fue, recuerdo, lo director de Pemex, y también la Fiscalía General de la República nos informa de último momento que solicita la orden de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero en el caso de Ayotzinapa. Se habla de 46 órdenes de aprehensión. Vamos a ver qué pasa con este asunto que se trata de revivir. Le decía que sobre este jaloneo, estire y afloja sobre la situación de las energías renovables, pues ya la Corte de Justicia de la Nación dio la orden de congelar esta política de la Secretaría de Energía, y de inmediato el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su mañanera reaccionó y dijo que interpondrán denuncias contra empresas del sector energético, sobre todo observando los asuntos de los contratos que se otorgaron por influyentismo o corrupción. Habrá denuncias, dijo el presidente de la República. Más adelante le daré algunos otros detalles de lo que ocurre en la mañanera, como lo acostumbramos de dar en este resumen. De una vez aprovecho para dárselos de lo que dijo hoy el presidente de la República. Soy obediente, no tengo síntomas, dice AMLO. El presidente dijo que sigue las recomendaciones del personal médico y hasta ahora no tiene ningún síntoma de COVID-19. Soy obediente con los médicos, me apego a los protocolos de salud y a las recomendaciones. En las reuniones de trabajo se guarda la sana distancia. En las reuniones de la mañana lo que hacemos es que una sala de espera antes de pasar a la otra reunión, dice el presidente. También abordó el asunto de las prerrogativas de los partidos políticos, señalando que insistirá en que se reduzcan, al igual que en el Instituto Nacional Electoral, pues considera que los gastos son excesivos. Hizo referencia a su viaje a Estados Unidos y aclaró que no va ni para solicitar créditos ni para reunirse con Joe Biden, que su intención es atestiguar la entrada en vigor del Tratado de Libre de Comercio, el TEMEC, y que espera que esté el primer ministro de Canadá en esta reunión, en la que muchos han advertido que será más negativo que positiva sus resultados. Pero bueno, el presidente insiste y no habrá otra, e incluso dijo que su próximo viaje al extranjero podría ser a China. Dijo que tiene el compromiso de ir a China, pero habrá que esperar, que es un viaje más largo. En la mañanera también se abordó el asunto de la pandemia, y ahora López-Gatell dice que se va hasta octubre. La verdad, ahí mismo se hizo bolas y habla de septiembre, de octubre. Hace un par de días dijo que esto podía durar 2 años. Simplemente hacemos referencia a esta situación y aseguró que empezó la desaceleración de los contagios. Ese es el resumen de esta mañanera. Hoy en la noticia aquí en Querétaro, pues algo interesante. Hay 396 plazas formales que se pondrán en oferta en la 9ª Bolsa de Empleo Virtual para técnicos y profesionistas. La Secretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo en Querétaro, llevará a cabo la 9ª Bolsa de Empleo Virtual este martes 30 de junio, con 396 plazas formales de contratación inmediata para la zona metropolitana. Se trata de plazas formales en 32 puestos para técnicos y profesionistas. Las 23 empresas participantes ofrecen salarios que van de 7,390 a 25,000 pesos mensuales. Los puestos ofertados son auxiliar administrativo, asesor comercial junior, promotor de crédito, coordinador en sistema de gestión integral, vendedor industrial, guardia de seguridad armado, encuestador socioeconómico, técnico laboratorista, enfermera con especialidad en oncología, ingeniero en climatización, visitador de empresas, recepcionista, técnico en equipo de prueba y electromecánico, y mecánicos en tractocamiones. También empleado administrativo, ejecutivo de cobranza, chofer de autobús, prevendedor, paramédico, oficial de comercio exterior, oficial de impuestos internos, operador de producción auxiliar de seguridad
e higiene, operador de quinta rueda, mecánico diésel, auxiliar de tráfico, gerente de cobranza e ingeniero químico, médico general y metrólogo. La 9ª bolsa de empleo se está llevando a cabo en vivo a través de las páginas de Facebook. Todavía puede usted ahorita conectarse a @SNE con mayúsculas Querétaro a partir de las 9 de la mañana. Los interesados pueden enviar su currículum a esto todo con minúsculas, sncrocb@gmail.com, colocando en el asunto del correo la plaza que les interesa o llamar a los teléfonos. Se los voy a dar con calma y se los voy a repetir para que tome tiempo. 442-235-6600 con extensiones 66, 69, 66, 90, 66, 75, que son del Servicio Nacional del Empleo en Querétaro. Repito, el currículum se puede enviar a todo con minúscula, snecrocb@gmail.com, y los teléfonos 442-235-6600, extensiones 66, 69, 6690 y 6675, que pertenecen, insisto, al Servicio Nacional de Empleo. Ahora, como están las cosas, pues son 400 plazas y le da tiempo. No necesita movilizarse a ninguna parte, puede hacerlo en este mismo momento. Por otro lado, en el Marqués continúan una campaña de reforestación. Se han rehabilitado la imagen urbana con 4,000 árboles. Se llevaron a cabo donaciones a escuelas y habitantes de la demarcación, con la finalidad de incrementar las áreas verdes en el municipio del Marqués. El ayuntamiento, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, continuó con el programa de campañas de reforestación en los principales fraccionamientos de la demarcación. Al respecto, el titular de la dependencia, Mauro Aragón Chávez, indicó que hasta el momento se han plantado 555 árboles de las especies ficus, palo de dulce, soy malo para esto, leucaena y huizache, mismos que son propicias para que la tierra de cada localidad esté pues acorde a esta relación y se puedan relacionar. Bueno, todo lo que se haga en beneficio del medio ambiente. Vámonos al México negro, al México del terror. Fue asesinada a balazos la rectora de Jalapa, María Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad de Valladolid. Fue asesinada a balazos ayer por la mañana a la entrada de esa institución, informaron autoridades policíacas. Minutos después de las 9 de la mañana, 2 sujetos interceptaron a Martínez Aguilar cuando se disponía a ingresar a la casa de estudios. Le dispararon en varias ocasiones y huyeron, según el reporte policíaco. La rectora recibió un tiro en la cabeza y otro en el tórax que le provocaron una muerte casi instantánea. No se han precisado las causas de este asesinato. Por otro lado, muere uno de los abogados que defendió a la mamá del Marro, uno de los abogados que defendió a la madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y a otros de sus familiares. Fue asesinado el domingo por la tarde en Irapuato, Guanajuato. De acuerdo con los reportes de autoridades, en el tramo carretero Irapuato-León hubo una persecución y disparos en contra de un vehículo en el que iban a bordo abogados. Esto luego de participar en la audiencia para defender a los familiares de José Antonio Yepes, quien había sido detenido el fin de semana pasado y quedaron libres. Raras las cosas que ocurren en Guanajuato, como lo dijo el propio presidente. También detuvieron a Ángel Casarrubias el Mochomo, líder de Guerreros Unidos, implicado en el caso Ayotzinapa. La detención se realizó desde el pasado miércoles 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México. Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde hay un juez que resolverá si habrá proceso. Había una recompensa de 1.5 millones de pesos por información para localizar y detener y aprender a Casarrubias Salgado.
Les recordamos nuestros números telefónicos 442-187-0883 y 442-165-66-10-35. Muchas gracias a la gente que nos está viendo, llamando y mandando mensajes. Les recuerdo, póngale me gusta en YouTube, váyase a YouTube si quiere, suscríbase por favor, dígale a sus amigos, compañeros, que aquí le tenemos toda la información completa y cerramos el día con nuestro compañero Javier García Santana en las noticias con Santana por la noche. De esa manera está usted perfectamente informado. Gracias a Carlos Torres, Ana Ayala, fan de nuestros fans, Jesús Mora, César Morales también, ya el propio YouTube lo ubica entre los fans, Marco Brito, Vico González, Daniel Olaechea, Berito Huacha, De la Cruz, David York Montenegro, Juan Carlos Montalvo, Lorena Reina, Yolanda Casas, Juan José Hernández, Armando Lugo, Pita Zambrano, Yolanda Baxín, Araceli Marcelo, Chayi Nava, César Palomares, Alex López, Mayolo López, entre muchas otras personas que nos hacen el favor de vernos, de seguirnos en este su noticiero a las 3 noticias con criterio. Bien, pues vámonos ahora a los cartones, a los deportes con nuestro buen amigo Rodolfo Ramírez, el licenciado. Muchas gracias, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas y deportivas tardes, noches, mucho movimiento para variar en el fútbol y hoy puede ser un día clave para el Barcelona. El equipo culé recibe al Atlético de Madrid y en estos momentos están ya jugando. Una derrota o un empate combinado a una victoria del Real Madrid podría alejarlo de la lucha por el título. Por lo tanto, partido importantísimo para el Barcelona. El Atlético de Madrid, pues, también buscaría la victoria para estar dentro de puestos de Champions. Y en Italia algo similar, ¿no? Cuando la Juventus, la vecchia señora que está jugando en estos momentos en casa del Génova, bueno, necesita también una victoria porque la Lazio de Roma ya ganó. Le dio la vuelta al marcador y venció al Torino 2-1. Por otro lado, y siguiendo allá en Europa, la UEFA ha anunciado que el viernes 10 de julio será el sorteo tanto de la Champions como de la Europa League. En ambos torneos hay partidos pendientes, para poder definir ya los cuartos de final, pero hay partidos pendientes de octavos y estos se llevarán a cabo en los primeros días de agosto, en el caso de Portugal para la Champions League y en Colonia, Alemania para la Europa League. Marco Fabián, este jugador mexicano que en los últimos años pues ha dado algunos tumbos, pues da uno más. Ha quedado fuera del equipo Al-Sadd de Qatar, ahora que termina su contrato de 6 meses y no fue renovado. Una actuación muy discreta la que tuvo Marco Fabián allá en Qatar, y bueno, queda ahora como jugador libre y no hay por el momento algún equipo interesado en sus servicios. Y cambiando de deportes, amigos, nos vamos al béisbol, y aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, pues los dueños de los equipos están pensando ya muy seriamente cancelar la temporada 2020. La razón, bueno, todos lo conocemos, el COVID-19, pero adicionalmente lo que dicen los dueños es que sin aficionados pues sería totalmente muy complicado, muy costoso para ellos, no consideran que sea adecuado también jugar esta temporada. En los próximos días dicen que ya tomarán una decisión, depende cómo vaya avanzando pues las autorizaciones, sobre todo de las autoridades de salud, pero bueno, sería la primera vez en 95 años que no tendríamos béisbol de la Liga Mexicana. Habría que esperar. Y por último, bueno, lo comentado, Cam Newton pues ya modificó las apuestas para los Patriotas de Nueva Inglaterra, ha mejorado, ahora sí,
de 10-1 contra 9-1, que los Patriotas puedan ganar la división, y del Supertazón de 20-1 a 19-1. Finalmente hay una mejora y bueno, está por los expertos, dicen que es una buena decisión de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya veremos los resultados durante la temporada, si es que también esta se lleva al cabo, porque sabemos que pues por ahí ya se canceló el juego del Salón de la Fama y todavía hay algunas dudas al respecto. En fin, amigas, amigos, esta es la información deportiva más importante. Gracias y los esperamos a las 8 de la noche, horario no habitual, pero los esperamos aquí en Gallos Sports con esto y toda la información al momento del mundo deportivo. 8 de la noche aquí en Querétaro Network con Gallos Sports. Gracias, regresamos. Gracias, muchas gracias a Rodolfo Ramírez. Ayer también se quedó como nosotros sin poder transmitir su noticiero. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí, pegándole a las noticias. Vamos a hablar, elegimos el tema de las especies, ¿no? Sí, las especies en peligro de extinción, un poco. Porque yo creo que, aunque sí sabemos que es muy importante cuidar nuestro medio ambiente, no sabemos su importancia y cómo nos afecta tan directamente en estar metiéndonos dentro de estos ecosistemas que la verdad no es como para que los humanos nos estuviéramos haciendo. Entonces, ¿qué tiene el COVID, el ébola, la enfermedad de Lyme y el SIDA todas en común? Es que todas saltaron de seres humanos a los seres humanos desde los animales. Después de que empezamos a destruir ecosistemas o desde que empezamos a meternos entre sus hábitats. Ya ha habido este video que ha circulado entre las redes sociales en los últimos días acerca de esta mujer en Acapulco que le vende un cocodrilo a dos chavos de alrededor 20 años. Y es un cocodrilo bebé y se los vende. Y justamente esto me llamó muchísimo la atención porque aparte de esto tenemos al gobierno de México que está con lo del Tren Maya. Y más allá de todas las consecuencias que tiene hacia el medio ambiente, también tráfico de especies o de estar metiéndonos dentro de estos ecosistemas, y las consecuencias al medio ambiente son muchas, en verdad, muchas. El estar interviniendo dentro de estos ecosistemas tiene un efecto directo en nuestra salud. O sea, nada más pensemos, estamos en cuarentena, ¿qué fue lo que causó esta pandemia mundial y cómo llegamos a tener que estar guardados más de 4 meses en nuestras casas en muchísimos países? Bueno, fue que un cazador en algún lugar de la montaña, en algún lugar de Yuan, en China, un cazador entró a una cueva de piedra caliza, agarró una red de malla y a través de toda esta cueva empezó a cazar animales. Y podemos ver que estos murciélagos que estaban alrededor fueron lo que él acabó agarrando y fue lo que él fue a vender al final del día a estos mercados en China. Y pensemos, a la mañana siguiente este cazador había agarrado estos murciélagos, llega a estos mercados y decide, ¿sabes qué? Los voy a empezar a vender. No solo los voy a vender vivos, sino también los va a vender muertos, los va a vender en restaurantes, los va a vender con diferentes tipos de especies, con tortugas de caparazón blanco, con ratones, tijones, zorros, que son todas cosas que no se deberían de vender, pero dentro de estos mercados en China, donde hay un tráfico de especies súper importante, porque no solo se venden estos animales por su carne y porque la gente se alimenta de ellos, sino también por su pelaje y por sus supuestas propiedades medicinales. Entonces, digamos, vende todas estas cosas, en algún punto empieza esta enfermedad, empieza el COVID o el SARS-CoV-19. Y esto pudo haber empezado desde que el que estaba cazando estos murciélagos se enfermó por el ambiente que hay dentro de estas cuevas de piedra caliza. Pudo haber sido un cocinero cocinando ya estos murciélagos, les salpicó algún tipo de bacteria o de enzima que hizo que se acabaran contagiando. O fue que estos murciélagos que los venden vivos dentro de estos mercados de China contagió a otro animal de SARS-CoV
de ahí estos animales los llegaron a contagiar a los humanos. Pero finalmente, a través de las vías de contagio vinculadas con el comercio y el consumo de vida silvestre, este virus saltó de estas aldeas de China rural hasta Wuhan, que es una metrópoli moderna donde viven muchísimas personas. Viven en una área densamente aglomerada, más de 10 millones de personas. Y pensemos, en México vivimos más de 20 millones de personas. Es una ciudad relativamente más chiquita, pero si empezamos nosotros, aquí en México, con este tráfico de animales y empezamos a dejar de cuidar el medio ambiente, vemos que es muchísimo más probable que tengamos este tipo de problemas, que las pandemias es una cosa muchísimo más común. Y eso es justamente lo que estaba diciendo el corresponsal del medio ambiente de la ONU, ¿no? Ella dijo que esta pandemia casi que es un tiro de advertencia, dado a la extensión de muchísimas enfermedades que son mortales para los seres humanos, que se encuentran en la vida silvestre, que en verdad, al estar invadiendo estos ecosistemas que llevan años, aunque se meta nada más que los animales que están ahí, estamos afectando nuestra salud de una forma súper grave. Y obviamente, la prioridad de ahorita es que todas las personas que tengan el virus y que tratemos de parar esta pandemia mundial. Pero al mismo tiempo yo creo que sí debemos de pensar a largo plazo, que debemos de abordar como prioridad las hábitats y el proteger hábitats y la biodiversidad de nuestro mundo en general. Porque justamente en el momento en que nosotros hacemos cosas como el Tren Maya y nos metemos a selvas las cuales hay muchísimas especies que tal vez ni lleguemos a conocer y nos empecemos a meter con toda esta vida silvestre en el momento en que enfermedades como el COVID surgen, como lo que está pasando en China. Tenemos que empezar a proteger nuestros ecosistemas. Debemos de dar más protección en lugar de estarlas quitando continuamente, como es algo que está haciendo el gobierno de nuestro país. No solo dentro de México, sino como comunidad internacional es algo que todos deberíamos de estar buscando, la protección de estos ecosistemas, de estos medios ambientes. Digo que tenemos que pensar en el futuro, porque probablemente a muchísimas personas ya no les vuelva a tocar esta pandemia. Y me da muchísimo miedo que la corresponsal del medio ambiente de la ONU esté diciendo que esto fue un tiro de práctica, que es casi la advertencia por parte de nuestro medio ambiente. Esto es algo que nunca había pasado en la historia de nuestro mundo y dice que esto es bastante leve con las enfermedades que nos podríamos topar si seguimos destruyendo nuestro ecosistema. Yo creo que deberíamos empezar a protegerlos, empezar a poner más leyes y más regulaciones para así empezar a movernos a energías renovables, para ya no tener que estarnos metiendo en minas de carbón o estar haciendo cosas con petróleo que acaban dañando todo el océano. Y no nos deberíamos estar metiendo a las selvas como hizo ese cazador en las provincias de China, porque lo único que causan es un contacto con vida silvestre, el cual acaba siendo súper peligroso y dañino para nuestra salud. No sé, ¿tú qué piensas? Pues ahí empezó la tragedia y es una advertencia y una recomendación de a veces lo que estamos padeciendo en todo el mundo. Te agradezco mucho tu participación, muy bien preparada, tienes una cantidad de fans impresionantes, hay que decirles, recordarles que le pongan me gusta, que se suscriban al YouTube y pues te haré llegar todas las felicitaciones, por si no me llevo casi una hora en hacértelas llegar. En mencionarlas, entonces te las voy a hacer llegar vía privada para que lo hagas, que les agradecemos mucho y es una de las secciones muy seguidas, sin duda, por este punto de vista joven, que es justamente lo que pretendemos en el noticiero, que tenga esos contrastes y que tenga todos los puntos de vista. Muchas gracias, Valentina, y nos vemos el martes. Muchísimas gracias, Álvaro. Buenas tardes, Valentina. Bien, pues aquí le recordamos los números telefónicos 442-187-0883, 442-195-12-17. Nos vamos tras la grande. Cada vez adquiere más forma la posibilidad de que sea Santiago Nieto Castillo quien finalmente resulte el candidato por Morena a la gubernatura de Querétaro. Originalmente se dio por un hecho como candidato natural al superdelegado, así denominado, Gilberto Herrera, el ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien podría ser nominado. Sin embargo, con el paso de los días y los meses, Herrera Ruiz va perdiendo presencia y fuerza, y se pensó entonces que podría ser Adolfo Ríos, quien ya contendió en el proceso anterior por la presidencia municipal, el candidato idóneo, sin olvidar
que para la contienda se apunta también el senador suplente ahora en funciones Juan José Jiménez. No obstante, en los altos círculos políticos se valora a Querétaro como una plaza relevante, no tanto por el número de votos o escaños o curules que puedan representar, independientemente de la gubernatura de la plaza, sino por su relevancia histórica y política, y porque además hasta el momento está claro que en el PAN Mauricio Curi va adelante, muy adelante en las encuestas y sondeos que regularmente se realizan. La pretensión del presidente es lograr el triunfo en las 15 gubernaturas y obviamente en los escaños para seguir controlando el Congreso de la Unión para continuar con sus políticas y sus modificaciones a la Constitución. En el caso de Querétaro, bueno, ya se confirmó que irán en alianza con el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, al igual que a nivel nacional. De confirmarse esta especie, aquí la campaña por la grande, es decir, la gubernatura, será una auténtica lucha por el poder donde nadie dará ni pedirá cuartel. Así estarán las cosas. Así van los indicativos en esta lucha, en esta carrera que día con día va ella en la cuenta regresiva. La frase del día: reunirse. Los cartones, aquí están los cartones, pero déjenme verlos aquí con estos sistemas que ya les dije la otra vez y se les dio mucha risa cuando les dije que eran inventos de hombre blanco. El primero de los cartones es las bocas del lobo. Arrastrando veneradas, gracias, te va a dar COVID. Sigan teniendo mucho cuidado. El segundo cartón: comenzamos en la primavera, vamos en el verano, podemos llegar al otoño, el invierno, y el próximo pico será la próxima semana. Bueno, ya sabe usted las galimatías diarias del señor Gatell, que la verdad ya nadie le cree. Estamos para servir y proteger, dice la policía, y ve ahí un animalito, un caracol, y es la policía del estado de Veracruz, en donde pues hoy tenemos que lamentar otro asesinato, el de la rectora de la Universidad de Jalapa, y pues la otra pandemia. Ahí tiene al país lleno, pues no solo de este bicho, como le llaman algunos, este virus, sino también el impacto de las balas y la violencia que nos está cada vez rebasando la capacidad de respuesta del Estado. La frase del día: reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Una frase de Henry Ford. Yo los dejo con el estado del clima, que ya ve qué cambiante está. Ojalá y siga lloviendo, pero que no cause estragos con la gente. Aquí en Querétaro está muy atenta la Dirección de Protección Civil, el ayuntamiento mismo y el gobierno para atender cualquier contingencia. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes, y si está comiendo, provecho. El pronóstico de lluvias esperan intervalos de chubascos para Baja California Sur, Zacatecas, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Fuertes para Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Muy fuertes para Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero. El viento con posibles tolvaneras de 60 a 70 km por hora para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de 50 a 60 km por hora para Sonora, Campeche y Yucatán. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 28 grados centígrados con una máxima de 28, una mínima de 16, parcialmente nublado. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.